presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, saben que en los mensajes que estaba leyendo hay algunos apuntes que me gustaría ponerlos sobre la mesa para no dejar que las cosas se conviertan en bolas de nieve innecesariamente, porque termina calentándose hasta los muertos y no es necesario, ¿no? Entonces, concentrar energías donde realmente merece el debate y la discusión. Antes, déjame recordarte, si estás aburrida o aburrido de las ceras y las depiladoras, que podés probar la depilación progresiva con luz pulsada de Optic Gold de Beauty Planet. ¿Por qué te lo digo? Porque es 100% indolora, porque no vas a volver atrás. El pase anual de depilación definitiva va de 2.150 pesos por mes y es ideal tanto como para hombre como para mujer. Llama al 2711-9115 o al 2-902-4402 y pedí tu hora. Bien, señores, acá no se le está haciendo ningún favor a Salgado. Hace rato que no es de Cucha ese edificio, y tampoco se le está haciendo ningún favor a quien hoy dirige culturalmente el museo, porque no le va a pagar el sueldo ni vos ni yo, o sea, no tiene nada que ver involucrar nombres en este caso concreto. Acá el gran debate, más allá de quienes están trabajando hoy, que además no van a pasar a ser funcionarios públicos, eso ya sí se sabe. ¿Ah? No es que el Estado va a engrosar su lista de empleados públicos con esto, seguirá siendo la fundación que lo administre. Acá las únicas preguntas válidas, la primera, digo, válidas son todas, pero que me parece que suman a un debate interesante, es, primero, ¿por qué no se puede obtener información clara por parte del MEC? ¿Por qué la ministra responde tan despectivamente cuando se plantea las dudas y se hacen las preguntas? ¿O por qué fue tan despectiva con la editorial de búsqueda de la revista Galería, que plantea un montón de preguntas, ¿no? Y además basándose en consultas a otros expertos en temas culturales, ¿no? Me consta además que Adela Dubra tiene todo el currículum y las credenciales para poder hacerse preguntas en materias culturales, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro, ¿hay alguna otra alternativa posible? Tenemos el due date, ¿no? La fecha límite que la establece Martín Gurvich de si no hacen algo, yo cierro el museo. Bueno, ¿hay alguna otra alternativa? Querríamos saberla. ¿Por qué no los sistemas mixtos? ¿Por qué no alquilarlo en vez de comprarlo? Capaz que ahí perdemos plata. Hay tantas preguntas que pueden llegar a tener respuestas por demás contundentes. Ahora, ¿por qué no lo podemos conversar? Es lo que no sé. Sí, lo importante es saber cómo llegamos a este punto. Y por supuesto que esta es una mesa de gente seria y responsable. Acá no manejamos nombres de personas. Acá trabajamos con responsabilidad, no largamos el voleo, nombres de gente, no mancillamos reputaciones, no ensuciamos familias y personas. Somos gente seria. No usamos nombres propios de personas para ensuciar y para escrachar. Somos gente seria. Acá en esta mesa nadie habló de ninguna persona en particular. Y lo quiero subrayar porque me honro en pertenecer a un grupo de profesionales que no trabajan de esa manera. No trabajan ensuciando a nadie, ni hacen del enchastre una profesión. O sea que me honro en participar de una mesa de este tipo. Dicho eso, que me parece muy importante, quiero señalar una cosa. Esas imágenes que estábamos viendo no pertenecen al museo como es en la actualidad. Es decir, esas imágenes que estamos viendo de un museo, ¿verdad? Arquitectónicamente luce como un museo, es un museo, no es lo que está comprando el Estado. El Estado está comprando los cuadros, pero no el inmueble. Esas imágenes pertenecen, hasta donde yo tengo entendido, al museo que funcionó durante 10 años, no sé si alquilado o propiedad, pegado a la catedral, una casona histórica que estaba pegada a la catedral de Montevideo frente a la Plaza Matriz. El negocio inmobiliario que hace el Estado no es respecto de ese inmueble que es un museo. En la calle Ituzaingó decís, en aquel momento, cuando funcionaba en la calle Ituzaingó, en aquel momento se alquilaba. Bueno, pero estas imágenes pertenecen a ese inmueble, que estaba acondicionado para museo, donde se habían hecho las inversiones que tú dices para tenerlo como museo. Ahora el negocio inmobiliario es otro, es de otra propiedad. Pero es justo hablar de negocio inmobiliario cuando va de la mano con obras de arte. Cuando uno compra y vende un inmueble, está haciendo un negocio inmobiliario. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo funcionó, Victoria, cuánto tiempo funcionó en esa nueva sede del museo? ¿Cómo el museo compró esa nueva sede y ahora la vende? O sea, me parece que hay que ser claro. Y no hay que enojarse.
Y no hay que tirar nombres al voleo, por supuesto. Bueno, pero tampoco hay que insultar a nadie. Por eso yo planteo si en realidad es muy serio. hay que hacerse cargo del riesgo que toma una familia privada. Bueno, como se trata de arte y se trata de un acervo y algo que de verdad que nosotros deberíamos poder preservar, entonces ahí tenemos que tener otra mirada, ¿es así? Claro, pero la mirada tiene que basarse sobre los hechos. Yo no puedo imaginarme en mi fantasía cosas que yo ignoro y empezar a manosear nombres propios de gente que está trabajando honestamente. Y acá no hacemos eso. Acá lo que me parece es que hacemos preguntas sensatas, correctas, concretas, que no pueden ofender a nadie. Acá la única persona que ofendió es la ministra que trató de ignorantes a los que se ocupan de este tema. Es la única persona que utilizó un lenguaje inapropiado para referirse a este dejemos tema. las ofensas de lado. Volvamos a las preguntas que de verdad suenan honestas plantearse, ¿no? ¿Con qué te vas quedando? Hay dos cuestiones. Yo creo que primero que nada es el problema de comunicación y los problemas que no son de ahora, ¿verdad? Que vemos realmente un problema importante con la información, para el derrame de información hacia la ciudadanía, no solamente en materia de lo que es educación y cultura, sino en otras áreas del gobierno. Eso es primero un tema central, que creo que es una falencia importantísima de lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. Y por otro lado, la cuestión es la gestión cultural. Yo creo que las preguntas que caben hacernos es, primero que nada, no puedo dejar de alegrarme de que se invierta en cultura, no puedo dejar de alegrarme de que el acervo cultural y el patrimonio cultural, más allá del tema inmobiliario, porque estamos hablando del patrimonio cultural, quede en manos del Estado. Me parece importantísimo que la obra de Gurvich quede en manos del Aun cuando no sea la más representativa, porque también están quienes opinan que lo más valioso de Gurvich ya no está ahí. Ahí tenemos otra cuestión que es, en cuanto a la gestión cultural, ¿en qué invertimos? Porque tenemos determinado presupuesto, perfecto, lo invertimos en eso, lo invertimos en el interior del país de repente, lo invertimos en todos los museos que hay, porque si nos paramos... el Museo Gurvich, y esto hay que notarlo, está en un lugar donde ya hay un circuito que ya es casi que postal, ¿no? Que tampoco daría lo mismo otro lugar. Exactamente, yo creo que para mí es importante. Ahora, no puedo decir si es la mejor de las opciones tampoco, porque falta información. Eso es lo que parte de lo que dice Patricia ahora es lo que decía en la primera intervención, o sea, el objetivo de esto, ¿cuál es? O sea, hay una política cultural que nos marque los objetivos, pero ya que estamos, ¿no? Hoy no nos va a dar el programa para tanto, pero sí es un tema, me parece que es sumamente debatible. Es el rol del Estado en la preservación del patrimonio cultural, que yo creo que debe ser activo, pero no debe ser exento de la coordinación y colaboración con los privados. Porque el Estado no va a poder, ni el Estado uruguayo ni ningún Estado en el mundo va a poder solo con todo el patrimonio cultural y artístico y la producción artística de sus artistas. Entonces, ahí lo que deberíamos pensar es cómo hacemos para coordinar con el sistema privado, tanto de museos como de colecciones y otro tipo de cosas, para poder preservar el patrimonio cultural, porque me parece que en esto hay una gran responsabilidad del sector privado y el Estado debe asumir que tiene que ser socio de los privados para poder llevar adelante políticas culturales de preservación de patrimonio exitosas. Claro. Y eso es un tema tabú. Pero hay cosas de sociedad, nosotros como uruguayos y como uruguayos estatizadores creemos que el Estado tiene que hacerse cargo de todo y yo no. Sí, además no es acumular por acumular, porque el Palacio Taranco, por ejemplo, es un lugar hermoso, sin embargo, los fines de semana está cerrado. ¿Cuándo podemos acceder, por ejemplo? ¿Por qué no hay políticas culturales al respecto? No es acumular por acumular. Bien, vos planteás la sociedad del Estado con privado, sobre todo en áreas que tienen que ver con la cultura y ni que ver con las artes visuales, que además suelen ser las que menos recursos a veces tenemos que tienen. sacarnos el tabú ese de pensar que el privado puede colaborar exitosamente en una gestión de estas características, porque en muchos uruguayos, por vivir o por ser hijos del Uruguay ballista, tenemos un poco de miedo y creemos que el Estado es quien tiene que hacerse responsable de todo. No, bueno, tal vez hoy es lo que desde afuera uno puede llegar a decir, pero entonces la familia Gurvich soñó algo demasiado grande y entonces ahora le tiene que salvar la pisada del Estado. Ese también es otro planteo. Creo que todas las preguntas son legítimas sobre esto y me parece que no hay que enojarse. Hay que tomarlo con naturalidad, en un sistema democrático, abierto, correpublicano, como le gusta decir a Alejandro Camino. Son todas preguntas legítimas. ¿Cómo no va a ser legítimo que la gente se interese por saber cómo se invierten los dineros públicos? Y sobre todo cuando se habla de políticas culturales. Porque una de las características de las políticas culturales es que tienen que ser nacionales.
y el país no termina en el Arroyo Carrasco. Por lo tanto, cuando se encara este tipo de inversiones, hay que pensar, es legítimo y es sano y es necesario que el Estado se involucre en políticas culturales, pero tiene que mirar a todo el país. Tiene que mirar a todo el país. O solamente los montevideanos tienen derecho a disfrutar de los museos y de estos acervos pictóricos tan interesantes. Hay muchas cosas en el interior también que no cuentan con el apoyo del Estado. Por lo tanto, hay que tomar con serenidad, con calma, no enojarse, analizar en profundidad, no insultar a nadie, dar todas las informaciones, quiénes intervinieron, los peritajes, las tasaciones de los inmuebles, quién tenía el inmueble, cómo se lo compró el Museo Gurvich al otro. En fin, capaz que es un pasamano inmobiliario. Yo no sé cómo es este negocio, yo no sé cómo es, sinceramente no sé, porque el museo funcionó durante 10 años en un lugar, ahora se mudó y ahora es cuando se compra el inmueble. ¿Por qué no se compró el inmueble cuando estaba pegado antes a la iglesia matriz, que ya funcionaba como no museo? Estaba a la venta, ¿sabes? Ah, mira, sí estaba a la venta, de casualidad. Bueno, es la información que tengo por parte del propio hijo de Gurvich. No se pudo comprar en aquel momento porque los propietarios solo lo alquilaban, no lo vendían. Lo alquilaban para museo, estaba acondicionado para museo. ¿Qué otro La otra pregunta es por qué hay que museo? poseer el inmueble y no alquilarlo. No lo sé, supongo yo que la inversión es tan grande en la infraestructura que tal vez... tiene que estar ahí? ¿No puede estar en el Palacio Taranco, por ejemplo? Yo qué sé, hay muchas soluciones. Bueno, puede ser que no sea el adecuado, pero digo, hay que hablarlo, no hay que enojarse, hay que ventilar todo, hay que dar información, hay que ser transparente y hay que ser transparente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Desde Tribuna tienen opinión sobre este tema, chicos? Sí, yo coincido plenamente en que invertir en cultura es sumamente importante para cualquier país. Cuando se está invirtiendo en cultura, como en este caso, también se está ayudando a otras ramas como puede ser el turismo. Y cuestionamientos por parte de la ciudadanía siempre van a surgir cuando se realizan inversiones desde el Estado. Porque ha pasado desde siempre y van a surgir las preguntas de ¿y por qué no se gastó en otra cosa? ¿Y cuánto se gastó? Y es normal porque la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gasta plata que también es suya, ¿no? Y por eso me pareció también un poco capaz inoportuno el comentario de la ministra de Educación y Cultura sobre tratar de ignorantes, porque en realidad me parece que es algo sumamente normal, la ciudadanía tiene derecho a saber y capaz no cuestionaría tanto si esto se diera de forma más transparente y, como decían hoy, la comunicación fuera mejor. Sí, que las declaraciones de la ministra no son muy alegres, está clarísimo. Que muchas de las personas que hoy están criticando estas declaraciones de la ministra son las que festejaron que asumiera como ministra cuando su discurso cuando asumió era que iba a atacar a los sindicatos de la educación y todo el mundo le aplaudía porque iba a hacer la mejor gestión en educación, porque iba a atacar a los sindicatos de la educación, son las mismas personas que hoy la critican por todo esto. Entonces, a veces hay un doble discurso de buscar generar alguna cuestión política con cada acción que tiene el gobierno. Creo que el gobierno que hizo los trámites, que fue al tribunal a ver si antes de comprarlo, porque normalmente estamos acostumbrados que los gobiernos hacen, los gobiernos tanto municipales como nacionales, hacen cuestiones que son criticadas, que tienen recursos y que lo siguen haciendo y dice que no le van a dar. Sí, que el Tribunal de Cuentas hace que no sé cuántas observaciones. En todo, a nivel departamental de todos los partidos. Y compras que hacen tanto los gobiernos departamentales como los gobiernos nacionales han sido cuestionadas y se dice, pongo el ejemplo por poner que ahora se están cayendo, según las imágenes que muestran, cayendo a pedazos, las garitas en Maldonado de $14.000 cada una. Entonces, la población también tiene derecho a cuestionarse por qué se invierte ese dinero en esas obras, o es simplemente el gobierno nacional al que puede ser cuestionado. Yo creo que todos nos debemos cuestionar en qué se gasta, que tenemos que tener más información, y si hay algo que coincido es que sí, uno de los problemas que ha tenido los gobiernos del Frente Amplio es que le falta políticas de comunicación para demostrar un montón de cosas que se hacen, que no se difunden y constantemente son atacados por cosas con su visión. A ver, Diego, y charlamos. Acá el problema para mí no es si está bien invertida la plata, si está bien comprado el museo o no. Creo que todos más o menos entendemos que hay que invertir en cultura y la compra de un museo siempre hay que celebrarla. Me parece que el problema de fondo acá es la confianza que tiene la ciudadanía para con el gobierno. Una confianza que... La confianza se pierde fácil. Entonces, si vos tenés un gobierno que hace negocios ocultos, que te oculta información, porque yo la verdad dudo mucho que sea un problema de comunicación, porque si no, ya se hubiera dicho.
Para mí el problema acá es que no se dicen las cosas. Entonces la gente se va cansando y así es como surgen las preguntas que luego terminan molestando y, como dijo la ministra, trata de ignorantes a las personas que preguntan porque no se quiere contar, no se quiere expresar cuál es el tema de fondo. Me parece que va por ahí. No, tal vez ella no tenga idea, de verdad, ¿no? Luego de un gobierno que se llena la boca con transparencia, ¿no? Está ahí, ¿no? El no tener las herramientas para ella poder explicar qué negoció. ¿Sabés qué traduce esa expresión extemporánea de la ministra? Traduce algo así como: nosotros somos los que sabemos de cultura. Los demás son ignorantes. Y esa soberbia, ese sentido de que son los propietarios de la verdad, que son los que tienen la razón en todo, que son los que entienden de cultura, de justicia social, de solidaridad, y nadie puede decir nada, esa soberbia es inadmisible en un sistema democrático republicano. Bien, entiendo el punto y sé que hay mucha gente que también se sintió muy tocada con esa respuesta de la ministra. Ahora, yo lo que planteo es, los ministros van y vienen y nos vamos a quedar con el Museo Gurvich. Queremos estar seguros que fue un gasto necesario, sin alternativas mejores, donde no hubo nadie queriéndose beneficiar de nada. Tal vez esas respuestas las podamos tener después de que sea llamada a comisión, ¿no? ¿Cuándo es la fecha que...? Hay una reunión la semana que viene y ahí se fijará la fecha. Ahí seguramente haya un montón de respuestas más que van a ir seguramente también más lejos que el propio Museo Gurvich y se puede debatir en profundidad políticas culturales, que también es un poco sí, yo creo que lo más interesante o lo que va a dejar esta polémica en concreto. Cambiamos de tema, si les parece. 3 segundos para decir que a mí me gusta este camino que estamos recorriendo de la discusión y no el que hasta hace 27 segundos se veía, 27 segundos simbólicamente, en las redes, que se hablaba que se le trataba de hacer un favor a Cuxa, a Salgado, que se involucró a la administradora Astori. Me parece que eso rebajaba el nivel de la discusión. A mí me gusta la que tenga que ver con la transparencia y el mayor volumen de información. Bien. Mayor volumen pasamos totalmente a otro tema, de